Hola, mi nombre es Gonzalo Félix Jaguara y presido la Federación Andaluza Arcoiris, una organización formada por personas y asociaciones de Andalucía que trabajamos abiertamente por la visibilidad del colectivo LGBTI y por la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, siempre desde una perspectiva ecologista, pacifista y con una visión transversal del trabajo por la igualdad y la diversidad sexogenérica. Desde mi experiencia como ingeniero de telecomunicación, como profesor de secundaria y también de formación profesional y por supuesto como activista, habiendo colaborado en la formación de agentes de la Policía Nacional y de agentes deportivos, de equipos de fútbol y de otras modalidades deportivas, me parece fundamental que entendamos cómo durante siglos y aún todavía tenemos un uso tóxico de la masculinidad y cómo podemos encontrar maneras de funcionar desde masculinidades más saludables que nos permitan a todas las personas, pero especialmente a los hombres, que nos permitan ser más felices, nos permitan tener mejores relaciones que nos llenen más y en las que nos sintamos más seguros y más comprometidos y por supuesto que disfrutemos más de la vida. Desde Arcoiris hemos realizado multitud de acciones en los últimos años en relación a las masculinidades saludables y tóxicas, entre ellas sobre todo las charlas y talleres que llevamos a colegios e institutos y de hecho tenemos estos talleres grabados y disponibles gratuitamente en YouTube. Y estos talleres se basan en el libro que publicamos durante la pandemia, que se titula El hombre Ikigai, la felicidad de vivir con propósito. Y en ese libro planteamos estrategias para encontrar esas masculinidades tóxicas a nivel mental, en nuestra psique, en nuestras creencias y también en nuestro comportamiento físico, en lo que realizamos. Y a partir de ahí hacer un trabajo de reconstrucción a nivel, por tanto, mental, emocional, físico y también espiritual. Recuerdo uno de los talleres que impartí en la policía local de un municipio de la Costa del Sol a las 7 de la mañana. Allí estaba yo esperando que viniera toda la plantilla de la policía local para hacer este taller y básicamente eran todos hombres. Cuando entraron, los dos últimos que iban delante de mí mientras que subíamos la escalera estaban conversando y uno le preguntó al otro ¿de qué es la formación de hoy? Y el otro le dijo, hoy vienen los maricones. Claro, ellos no sabían que yo, la persona que iba detrás de él, pues era la persona que iba a darles el taller. Cuando entramos en la formación, yo me acerqué a ellos porque les vi que al darse cuenta de que yo era quien iba a dar la formación, bueno, se pusieron súper tensos y se llenaron de vergüenza de haber dicho eso a mi lado. Y cuando me acerqué a ellos les dije que les pedí permiso para utilizar eso que había pasado como ejemplo de masculinidades tóxicas. Como los hombres muchas veces intentamos, por aparentar ante los demás, ante la sociedad, eso que entendemos como que nos hace fuertes, que se basa en pisar a otras personas, humillar a otras personas, criticar a otras personas, pues cómo lo hacemos, aunque en realidad no es lo que queremos, aunque en realidad no tiene que ver con nuestros valores conscientes. Y lo que hacemos es simplemente repetir cosas que hemos oído durante toda nuestra infancia, adolescencia y siguientes años. Y por eso aquel hombre, que de hecho tenía amigos homosexuales, que de hecho era un hombre bastante moderno, utilizó ese insulto sin en realidad querer insultarme a mí. Lo que quería era hacerse el gracioso delante de su compañero de patrulla. Otra de las iniciativas que hemos llevado a cabo desde Arcoiris y por la que yo especialmente siento mucho cariño es la colección de cuentos Érase una vez el arco iris. Y en concreto, uno de ellos
Ícaro y el dragón, un cuento en el que presentamos un niño trans, es decir, una persona que nació con vagina y vulva. Todo el mundo pensó que era una niña por cuestiones biológicas y culturales, y con el tiempo, a partir de los 5, 6, 7 añitos, es cuando la persona, Ícaro en este caso, pues empezó a decirle a su familia japonesa y madre china, que se sentía un chico, que era un chico. Y en este cuento hacemos algo súper importante, y es dejar claro que porque el protagonista se sienta chico, eso no quiere decir que tenga que dejar de ser él mismo en otras muchas cuestiones. Es decir, no tiene por qué cambiar completamente sus gustos de ropa ni las cosas a las que juega, porque mi identidad de hombre, de niño o de chico no indica todo lo que tengo que hacer, aunque en nuestra cultura nos hayan machacado con que sí, que si eres un chico pues te tienes que gustar ciertas cosas, si eres un chico tienes que hacer ciertas cosas, pero eso no es real, ni para los chicos trans, ni para los chicos cis. Es decir, los chicos, los hombres, tenemos libertad y deberíamos ser lo suficientemente valientes como para ver qué es realmente lo que yo quiero, qué es realmente lo que me gusta, y no hacer como la mayoría hacemos desde la infancia, copiar lo que hacen los otros chicos simplemente para no quedarme solo, para que los demás no me critiquen, para que no acaben llamándome mariquita. En Arcoiris también hemos creado multitud de exposiciones didácticas disponibles en internet para descargar o para utilizar o imprimir sobre diferentes temáticas, desde literatura y mujeres lesbianas, bisexuales y trans, pasando por ciencia y tecnología y personas LGBTI, hasta el deporte. Y me voy a centrar en la del deporte porque el deporte ha sido uno de esos ámbitos tradicionales en que los hombres hemos repetido los comportamientos machistas, sexistas, en lo que parece que nos convertimos en trogloditas, cuando el deporte no implica eso, salvo que lo reproduzcamos. Y en esta exposición lo que hemos hecho es visibilizar diferentes tipos de personas que practican deporte, para ver que el deporte tiene que ver con los valores que elijamos y puede tener que ver con valores de igualdad, y en el deporte tienen cabida, por supuesto, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, y ahí visibilizamos a montones de hombres, tanto gays como bisexuales, que realizan deporte, que ganan competiciones y que tienen expresiones de género muy diferentes. Mi recomendación para el alumnado y el profesorado en relación a los temas de masculinidades tóxicas y saludables es dejar siempre súper claro que trabajar por la igualdad y trabajar la deconstrucción de las masculinidades tóxicas no es por las mujeres, es por toda la sociedad y fundamentalmente por los hombres, para que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Porque, de hecho, durante siglos las mujeres han llevado a cabo un movimiento de transformación con el apoyo de algunos hombres, pero básicamente han sido las mujeres las que se han transformado, las que se han empoderado, y hoy en día nos toca a los hombres hacer esa transformación para que podamos realmente conectarnos con nuestra esencia individual, con quién soy yo, más allá de la idea de lo que es ser hombre en nuestra sociedad, para poder vivir desde mi corazón, desde mi esencia, y por tanto ser feliz y hacer en mi vida cosas que realmente me llenen y vivir en consonancia con aquella vida que quiero crear, que no tiene por qué coincidir con lo que me haya vendido esta cultura y los medios de comunicación y nuestras familias, simplemente por repetir los patrones de hace siglos.